Hola a todos, el día de hoy analizaremos el desarrollo del derecho romano en Oriente, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrantes García Zacapal Ángel Raciel y Hernández Carmona Brandon Ismael, asesora doctora Alma de los Ángeles Río Ruiz, modelo de aprendizaje proactivo del derecho, plataforma EJA. Ahora bien, hablemos de la obra jurídica de Justiniano. Justiniano proviene de los Balcanes. Era de una familia humilde, pero su madre, Vigilantia, era hermana de un general llamado Justino, que consiguió coronarse emperador el año 518, lo que trajo consigo que su sobrino Justiniano se educara en Constantinopla y lo nombró conde, quien guió a su tío, que no era un letrado, y gracias a esto logró que en su gobierno se adoptara formalmente como su hijo y heredero al trono. Antes de empezar su reinado, en el año 521 conoció a su compañera sentimental, su consejera y su mayor apoyo, Teodora de Bizancio. Teodora era una mujer polémica por su pasado, ya que en su adolescencia ejerció como prostituta hasta sus 18 años. Debido a esto, Justiniano cambió la ley que prohibía el matrimonio entre clases distintas. Una vez en el poder, Justiniano empleó las reformas que se habían planteado. Se dejó guiar por expertos en las diversas materias. En el ámbito militar, los generales Belisario y Narses desempeñarían esa labor, mientras que en el ámbito financiero y económico, Juan de Capadocia, y finalmente la labor más importante, que fue del jurista Triboniano, por las cuestiones legislativas. Así pues, Justiniano le ordenó hacer una compilación de las diversas leyes de Roma, del pasado y del presente, para suprimir repeticiones y contradicciones, verificar que no fueran incompatibles con las enseñanzas cristianas y asegurarse que fueran claras y concisas. El trabajo incluía codificar todas las constituciones imperiales válidas, es decir, los decretos de los emperadores, y de esta manera crear el códex o código, que sería la ley suprema del imperio. La vida jurista de Triboniano y su relación con la creación del Corpus Juris Civile. Triboniano fue un jurista romano bizantino, nacido en el año 500 después de Cristo, que desempeñó un papel crucial en la creación del Corpus Juris Civile, que consistió en el recopilamiento de leyes romanas existentes y antiguas, que más tarde se convirtieron en la base del derecho civil en toda Europa. Triboniano fue designado por el emperador Justiniano I como su consejero legal y el encargado de llevar a cabo la recopilación, revisión y organización de las leyes romanas existentes y pasadas para lograr la creación del Corpus Juris Civile. Cabe recalcar que en dicha labor recibió apoyo de los dos juristas Doroteo y Teófilo. Esta obra, que se le fue asignada a Triboniano, llevó la sistematización del derecho romano en un solo cuerpo normativo. Sin Triboniano no hubiese sido posible el estudio y llevar a cabo la aplicación del derecho romano de Oriente, y también respectivamente para el estudio por parte de los sistemas jurídicos que sentó las bases del derecho moderno. El Corpus Juris Civile estaba formado por el código, el digesto, las instituciones y las novelas. Ahora pues, tenemos el código. El código fue creado en el año 528. Se nombra una comisión para reunir a los códigos gregorianos, hegemoniano y teodosiano en una sola obra. Dicha comisión tenía facultades para ejecutar las modificaciones y aclaraciones necesarias, así como para eliminar las repeticiones que existen. Esta obra se publicó al año siguiente y se le conoce con el nombre del Código de Justiniano. Posteriormente, en el año 534, se elaboró una nueva edición, después de que otra comisión de juristas bajo la dirección de Triboniano efectuara una revisión del viejo código, incluyendo las constituciones imperiales más recientes. El código está dividido en 12 libros, el primero de los cuales trata el derecho eclesiástico, de las fuentes del derecho y de los oficios de los funcionarios imperiales. Los libros segundo a octavo se dedican al derecho privado, el libro noveno al derecho penal y finalmente los libros décimo y decimosegundo al derecho administrativo. Cada uno de los libros se subdivide en títulos y estos fragmentos encabezados por la indicación del tema de las constituciones de que se trata. Por consiguiente, tenemos el digesto, conocido también con el nombre de Pandectas, el cual es una colección compuesta por citas de los escritores de los grandes jurisconsultos clásicos. La obra fue encargada a una comisión de juristas bajo la dirección de Triboniano y se compone de 50 libros. Estos se subdividen en títulos y fragmentos, que constan de parágrafos numerados. Estos se subdividen en títulos y fragmentos,
que constan de parágrafos nuevamente numerados. Cada fragmento se inicia con el nombre del autor correspondiente y la indicación de la obra citada. En las instituciones. Mientras se trabajaba en la inmensa labor que implicaba la elaboración del digesto, Justiniano ordenó redactar una obra elemental dirigida a la enseñanza del derecho, es decir, prácticamente un libro de texto en cuyo preámbulo el emperador de una serie de consejos a la juventud que desea estudiar leyes de las instituciones, al igual que el digesto, se publicaron en el año 533. El primer libro trata de las personas, el segundo y tercero y parte del cuarto se refiere a las cosas, mientras que el final a las acciones. Finalmente tenemos a las novelas. Después de la publicación definitiva del Código en el año 534, las constituciones imperiales que fueron publicando conformaron una obra denominada novelas. Estas constituciones imperiales son bastante numerosas, sobre todo hasta el año 545, fecha en que muere Triboniano. De las novelas se poseen varias versiones, una recopilada en el año 555 por un famoso profesor de Derecho de Constantinopla, que reúne 124 novelas cuya colección se llama Epítome Iuliani. Otra colección consta de 143 novelas y se le conoce con el nombre de Authenticus Corpus Novellarum. Cada novela inicia con un prefacio donde se indican los motivos del texto, que está dividido en capítulos, y finaliza con un epílogo que reglamenta su aplicación. Así bien, el desarrollo del derecho romano en Oriente es el proceso de la caída de Roma, que inició a partir del siglo III, provocada por la imposibilidad de controlar un gran territorio extenso por grandes gastos de mantener el ejército. Al final de las conquistas, las riquezas terminaron de fluir hacia Roma, y sumado al caos político de antiguos emperadores. Con el emperador Constantino se buscó unificar el imperio romano bajo una nueva concepción de valores espirituales, que fueron la religión cristiana. Emitió un edicto de tolerancia, el Edicto de Milán, en el año 330, para utilizar el cristianismo en el imperio. Ante el inminente declive de Roma, en el año 330, el emperador Constantino fundó una nueva ciudad donde trasladaría la capital al lado oriental del imperio romano, que llevaría su nombre. Está ubicada en Asia Menor, hoy Turquía, y esta se constituyó como la segunda capital del imperio. El poder centralizado de la Dominus tampoco pudo evitar la división dentro del imperio. Por lo tanto, al morir el emperador Teodicio, este dividió el imperio y lo repartió entre sus hijos. A Honorio le asignó el imperio de Occidente con capital en Roma, y a Arcadio le tocó el imperio de Oriente con capital en Constantinopla. La muerte de Teodicio trajo consigo una serie de problemas, como lo fue el rompimiento del pacto de amistad que tenían con los visigodos, quienes saquearon Roma bajo el mando de Alarico en el año 406. A este grupo le siguieron otras tribus germánicas que penetraron las fronteras progresivamente, y ya pasado a pasos gigantes, el imperio de Occidente decayó hasta que en el año 476 fue derrocado. El último imperio romano fue el de Rómulo Augusto a manos de Odocro, rey de los Edulios. El imperio bizantino, al estar situado en Oriente y su centro de mando en Constantinopla, muy cerca de Grecia, adoptó costumbres orientales y griegas y abandonó el latín como idioma para disputar el griego, convirtiéndose en el heredero de una cultura helenística. El imperio de Oriente se salvó de la invasión bárbara porque pagó sobornos para no ser tocada, pero era un estado frágil por las divisiones internas hasta que llegó el emperador que lograría darle su mayor esplendor, el emperador Justiniano. Una vez en el poder, Justiniano implementó una serie de medidas como la Renovatio Imperio, que consistía en la restauración del Imperio Romano, pero para lograr este objetivo recorrió una serie de reformas como la modernización administrativa, la recopilación de leyes del derecho romano que su gobierno emitiera y reunirlas en un solo código e impulsar la autoridad del emperador como el Dominus, apoyado por la religión católica como la oficial del imperio. Y bien, aquí vienen nuestras conclusiones. Fue muy importante el gran desarrollo que tuvo el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, no solo en su época, sino las bases enseñanzas y el impacto que provocó en las civilizaciones siguientes. El Imperio Romano de Oriente evolucionó durante el Imperio Bizantino, que preservó ciertas tradiciones romanas específicamente en el ámbito político, pero es importante precisar que al estar situada cerca de otras civilizaciones adquirió influencias culturales de los griegos y persas. Este gran impacto fue el gran bastión cultural y comercial en sus años, dejando consigo grandes obras arquitectónicas y avances en la literatura.
Por su parte, el Imperio Romano de Occidente no tuvo el mismo destino que su gemelo de Oriente. Este sufrió un rápido declive que dio lugar a su colapso. Si bien este imperio cayó derrocado, su influencia en términos de derecho perduró en los pueblos bárbaros que habitaron estas tierras. La gran aportación del Imperio Romano de Oriente fue la creación del Corpus Juris Civile, creada por órdenes del emperador Justiniano, que abarcó una recopilación de leyes romanas antiguas para plasmar las bases del derecho civil, y ese gran aporte perdura hasta nuestros años, específicamente en los sistemas jurídicos de la gran mayoría de los países.